Bien, como la semana pasada comenzamos a ver acerca de otros de los atributos de Dios, empezamos a ver acerca del amor de Dios. Y vimos que la Biblia, con la contundencia que le caracteriza, pues nos dice que Dios es amor. Y vimos concretamente en 1 Juan, el capítulo 4, vimos como en dos ocasiones se dice claramente que Dios es amor. Se dice en otras partes de la Escritura, pero en ese texto, en el capítulo 4, capítulo 8, versículo 16, se pone taxativamente que Dios es amor. Vimos también que no hay nada en nosotros que pueda provocar el amor. No podemos presentarnos delante de Dios diciendo que somos perfectos, diciendo que no tenemos pecado, expresándole que somos personas muy buenas, que no podemos. No hay nada en nosotros, lo único que hay en nosotros es miseria, pecado, egoísmo, malos pensamientos, y no podemos presentarnos delante de Dios así. Pero aún así, Dios no nos rechaza y no hay nada que podamos hacer para provocar el amor de Dios. Lo único es que Él, en su voluntad, en su soberanía, ha decidido amarnos. Y ante eso lo único que podemos hacer es tirando al suelo y agradecerse que Él, en su soberanía, ha tomado la iniciativa, la decisión por la eternidad de amarnos. Y también vimos que el amor de Dios es un amor eterno. Lo vimos en Jeremías, en el capítulo 31, en el versículo 3, es un amor eterno. Así que esto es lo que vimos un poco la semana pasada en cuanto al amor de Dios. ¿Alguien ha leído el capítulo 4 de 1 Juan? Yo he leído. Y mira que tengo aquí venga. Una reflexión sobre lo que he leído. Entonces, yo empezaba en el capítulo 9, 10 y 11. Lo he leído todo, pero me paraba en esos tres. Muy bien. Y dice así: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amado, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Entonces yo estaba pensando esto. Dios manifiesta su amor con hechos. En el 9 envió a su Hijo al mundo para que viviéramos por Él. En el 10 envió a su Hijo al mundo para que tuviéramos perdón de pecados. Dios nos muestra que el amor lleva consigo un sentimiento de acciones. Dios reforzó su amor por el mundo con la acción de dar a su Hijo en sacrificio para la salvación de la humanidad. No se quedó en vivir un amor de compasión, sino cuando nos amemos los unos a los otros, no sea solo de palabra o compasión, sino lo reforcemos con acciones. El Señor en cada muestra de amor reflejado en los evangelios refleja un amor sólido de sacrificio por los demás, un amor de servicio a los demás, de ponerse en el sufrimiento de los demás. Y en el 11 dice: si Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos así. En el 12 es la única manera en que podemos mostrar que Dios vive en nosotros. El amor es llevar fruto para los demás. Muy bien. Ya tenemos la próxima hermana que va a dar estudio. Muy bien. Aunque estaba reflejando que yo siempre he dicho que el amor no es solamente decir te quiero, hay que mostrarlo con eso, con acciones. Y Dios, gloria a Dios que Dios muestra esas acciones, pero el primero fue mandar a su Hijo, ¿no? Así es. Eso es. Él lo planificó, la teoría,
pero él lo hizo en la práctica, efectivamente. ¿Alguien más ha leído Primera de Juan? Yo lo he leído, pero no. Bueno, no, pero ¿y qué te ha llamado la atención o qué te ha hecho recordar o pensar? No, yo que pienso que el amor de Dios es tan grande que no podemos... Bueno, lo sentimos cuando lo conocemos a Él, antes no, y amamos de distinta manera cuando lo conocemos a Él. Porque a través de su amor nos cambia a nosotros. Yo por lo menos antes de creer en el Señor amaba de otra manera. Después me daba cuenta que amaba yo a las personas con más verdad. Eso es lo que yo he sacado de todo el texto, que a través del amor de Él se manifiesta en nosotros y nosotros podemos dar ese amor a los demás. No nunca como Él, porque Él dio amor gratuitamente, no tuvo con nosotros, que nosotros no hicimos nada porque Él nos amara. Y nosotros a veces o podemos, a lo mejor nos hacen daño o con alguna persona tenemos algún roce y todo eso, pero una vez que tenemos al Señor se ve de distintas maneras. No, ni te hacen tanto daño y tú actúas de otra manera. Se refleja el amor de Dios, se refleja en los hijos de Dios. Así es. Que el Señor nos habla mucho en todo lo que es la Biblia, pero el Evangelio, y nos muestra ese amor sacrificado por los demás. Entonces, si amamos sin ayudar, sin ponernos... El otro día leía también en un texto que tengo en devocional, que a veces cuando estemos orando por alguna persona, tenemos que ponernos en sus zapatos, decía, porque si no, tenemos que sentirlo, para que Dios también vea que lo que le estamos pidiendo es que lo sentimos. No hay Sí, totalmente. Bienvenida. Muy bien. ¿Alguien más ha leído el capítulo 4? Ok. Bueno, pues hemos visto como he comentado, que Dios es amor, que no hay nada que pueda provocar el amor de Dios y que Dios ha tomado la decisión de amarnos, que es un amor eterno. Y la Escritura sigue diciendo cosas muy importantes acerca del amor de Dios. Una de las cosas que nos enseña la palabra de Dios es que el amor de Dios es infinitamente generoso. Infinitamente generoso. No solamente que es infinito, que lo es, porque tú puedes poner que Dios es infinito, y claro, es una parte de ese, es Dios. Dios no tiene ni principio ni final, es infinito. Pero tú pones a la misma vez en la palabra el amor, en ese sentido, y tú ves que si Dios es infinito, sus cualidades son infinitas y sus atributos son infinitos. Por lo tanto, su amor también es infinito. Y no solamente es infinito, sino que es extremadamente generoso, infinitamente generoso, de amar su creación y de amarnos a nosotros. Mira lo que dice en Efesios, en el capítulo 2, Efesios, capítulo 2, versículo 4. Efesios, capítulo 2, versículo 4. Quien lo tenga lo puede leer, por favor. Bueno, vamos a leer Efesios 2, del 1 al 4. Efesios 2, del 1 al 4. ¿Quién lo tiene? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Muy bien.
Fijaros, hermanos, que aquí este capítulo 2 de Efesios, estos primeros versículos, los primeros 3 versículos, nos habla de cómo éramos antes. Aquí hay digamos, dos estadios, ¿no? Dos maneras. Uno, lo que éramos nosotros antes, y lo que nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos dice que estábamos siguiendo la corriente de este mundo, y la corriente de este mundo la gobernaba el príncipe de la potestad del aire, el diablo, que éramos hijos de desobediencia, que vivíamos en nuestros propios deseos, nuestra propia carne, en una naturaleza pecaminosa, llenos de ira, etc. El retrato que marca aquí el apóstol Pablo de lo que éramos nosotros es impresionante. Es lo mismo que cuando vemos también en Romanos, cuando también habla de cómo éramos antes, es impresionante ese retrato de decir, eso éramos nosotros, así estábamos nosotros, ¿no? Y tú te miras, es como cuando estaba diciendo Carmeli antes en cuanto al amor, ¿no? O sea, cuando tú conoces el amor de Dios, cuando tú crees en Cristo, todo lo ves de forma diferente, y el amor también es diferente, efectivamente, ¿no? Y él hace este retrato de lo que éramos nosotros antes, pero es curioso cómo en el versículo 4 él cambia ese retrato, ¿no? No vamos a continuar hasta el versículo 10 porque no creo que lo tenemos más o menos, pero en el versículo 4 dice, pero Dios, en medio de este caos que estábamos viendo, en medio de este pecado que estábamos viendo, pero Dios, y fijaros que dice que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Este Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Por lo tanto, fijaros que el amor de Dios es un amor infinitamente generoso, es un amor grande. El amor de Dios es un amor grande. Como dice aquí, su gran amor que nos amó. En el mismo libro de Efesios, él sigue hablando de esa grandeza del amor de Dios. En el capítulo 3, versículos 17 al 19, dice, capítulo 3 de Efesios, versículos 17 al 19. ¿Quién lo tiene? 3:17. 3:17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y fundamentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Muy bien, fíjate que en el texto que hemos leído antes, Dios es un Dios rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Y aquí nos está diciendo, está describiendo también el amor de Dios, y nos está diciendo realmente algo impresionante. Dice, nos da, ¿sabes? Completamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. De cuál es la anchura del amor de Dios, cuál es la longitud del amor de Dios, cuál es la profundidad del amor de Dios. No tiene. Y es interesante que después dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Es decir, el amor de Dios excede a todo conocimiento. El amor de Dios es algo tan misterioso. Podemos entender muchas cosas, pero ¿quién va a entender el inmenso amor de Dios? ¿Quién va a entender hasta la médula el inmenso amor de Dios? Nadie. Ni siquiera los hijos son conscientes del amor de los padres. Los padres sí son conscientes del amor que tienen a los hijos, pero los hijos no son conscientes del amor del amor de los padres, porque no lo han vivido, no han estado cuando han nacido no han sido conscientes realmente de los sacrificios, del cariño, de las cosas que los padres han hecho con ellos. Y aunque los hijos entienden el amor de los padres, claro que lo entienden, pero no lo pueden entender como los padres aman a los hijos. Pues nosotros con Dios pasa exactamente igual. ¿Sabemos acerca del amor de Dios? Sí. ¿Somos conscientes del amor de Dios? Sí. ¿Por qué estamos aquí? Por el amor de Dios. El amor de Dios nos ha cubierto, nos ha bañado, pero no somos completamente conscientes. Es imposible. ¿Cómo vamos a entender nosotros la infinitud del amor de Dios, la grandeza del amor de Dios, que excede a todo conocimiento? El ser humano tiene una capacidad, llegamos a un límite, aunque nuestra mente, Dios nos ha diseñado la mente
de una forma increíble. Es el mayor diseño que hay, es el mayor ordenador que hay, la mente, pero la mente, con lo bien construida que está, con lo bien hecho que está, es una mente finita y no podemos entender, no podremos entender jamás la anchura, la profundidad, la longitud, la largura del amor de Dios. Es imposible que podamos entender, pero lo sabemos. No podemos entenderlo todo, pero hasta donde llegamos, al conocimiento que tengamos, y ese conocimiento nos cambia la vida, ¿no? De saber el amor de Dios, es un amor que excede a todo conocimiento. Por eso, cuando hablamos del amor de Dios y hablamos de la grandeza del amor de Dios infinito, inevitablemente creo que todos nosotros, inevitablemente todos nosotros nos vamos a Juan 3:16, porque el amor de Dios es tan infinito que ha mandado a su Hijo a morir por nosotros. O sea, hasta tal punto el amor de Dios es tan grande que ha mandado a su Hijo, lo máximo que tiene, lo ha mandado para morir por nosotros. Así que, hermano, cuando estamos hablando del amor de Dios, estamos hablando de un amor infinito, generoso, que excede a todo conocimiento. Hace poco estaba leyendo de un hecho que pasó en la guerra de Corea, entre Estados Unidos y Corea, y un día una madre recibió una llamada telefónica y era de su hijo que había vuelto de Corea, y esta madre llevaba meses sin saber. Recordad que en la época de Corea no había móviles, ni había internet, ni había nada, entonces todo era por carta, ¿no? Y pero hacía meses que esta mujer no sabía nada de su hijo. Y el hijo, que estaba en territorio norteamericano, el hijo le llamó y dijo: mamá, estoy aquí en Estados Unidos. Y la madre se volvió loca: ay, qué bien que estás aquí. Dice: mamá, tengo un amigo que quiero llevarlo a casa. Quiero llevarlo a casa, es un amigo que ha sufrido mucho. En la guerra ha perdido un ojo, un brazo y una pierna. Y quiero llevarlo a casa. Entonces la madre le dijo: muy bien, hijo, tú tráete a tu amigo y lo tenemos aquí durante unas cuantas semanas, que le hace falta. No, mamá, no te he dicho que vaya a estar unas cuantas semanas, te he dicho que quiero que viva con nosotros, que viva con nosotros. Bueno, hijo, tú no te preocupes, tú trae a tu amigo, trae a tu amigo, que aquí le daremos lo mejor que podamos y los meses que esté aquí con nosotros. No, mamá, que te he dicho que quiero que estés con nosotros, que viva con nosotros. Y ya la madre: pero hijo, ¿tú sabes lo que estás diciendo? ¿Tú sabes lo que es cuidar a tu amigo? Que es verdad que ha sufrido mucho, pero ¿tú sabes lo que vas a hipotecarte tú, nos vas a hipotecar nosotros? Ese hombre necesita atención y aquí vamos a estar todo el día pendientes de él, con un ojo menos, un brazo menos, una pierna menos. La verdad es que piénsatelo. Y el hijo: vale, mamá, pues, y colgó. Y al día siguiente llamaron a la madre diciendo que habían encontrado el cuerpo de su hijo, que su hijo se había suicidado. Cuando llega el féretro a la casa, pues se dan cuenta que le faltaba el ojo, la pierna y el brazo. Y el hijo, ante lo que la madre, se suicidó. Cuando yo estaba escuchando, cuando estaba viendo esta historia, estaba diciendo: esto con Dios nunca ocurriría. Esto con Dios nunca ocurriría. Esta madre, la pobre mía, pues eso está basado en hechos reales. Esta madre, claro, y queriendo hacer lo mejor para su hijo, y se le pasó por la cabeza que el que estaba en esa situación era su hijo. Y ella, con un criterio humano, diciendo: o sea, ¿cómo vas a hipotecar tu vida cuidando a este hombre y a nosotros también, ¿no? Pero Dios nunca hubiese dicho: vamos a cuidarlo durante unos cuantos días, o vamos a cuidarlo durante una semana o unos cuantos meses. Dios hubiese dicho: tráetelo. Porque Dios. Porque es Dios. Pero y porque Dios ama. Humanamente no hubo comunicación entre la madre y el hijo. Porque no le dijo al hijo cómo él estaba. Entonces. Yo creo que de alguna forma, yo no sé por qué. Y tampoco el libro pero yo supongo que sería porque si él le dice: mamá, tú dices las condiciones. Tú si tú le dices a tu madre de pronto: sí, me falta el ojo, me falta un ojo, me falta un brazo, me falta una pierna. El golpe tiene que ser muy duro, Y ver también un poco, una forma también, supongo, de él viendo la aceptación. Porque si la madre hubiese dicho: tráetelo, y entre todos lo cuidamos.
eso le hubiese dado más ánimo al lío, supongo. Yo no sé muy bien, pero el caso es que al final todos nosotros somos así. El amor nuestro de alguna forma es un amor egoísta también. O sea, por un amor damos muchas veces amor a los demás, pero por cierto interés o porque nos aman a nosotros, pero un amor limpio, completamente puro, siempre pensando en el bien del otro, es difícil, es difícil. Sin embargo, el amor de Dios no, el amor de Dios ni tiene nada de egoísmo, ni nada de interés. El amor de Dios es tan generoso que a ese soldado le hubiese dicho, vente para acá que te voy a curar o te voy a estar contigo. Ese es el amor de Dios es infinito, el nuestro no. Somos seres humanos, pero el amor de Dios es un amor grande, grande. Súbete al Himalaya. Un día Antonio me dijo que quería ir al Himalaya y que Juan le va a acompañar. Y yo voy a ir de escudero de los dos. Vamos subiendo al Himalaya y subimos al Himalaya al techo más grande del mundo y nos pondremos allí. Pues el amor de Dios es infinitamente más grande que el Himalaya. Ahí no sé, sí. Y nos ponemos allí y es infinitamente más grande que el Himalaya, cualquiera de las cimas 8000 que hay, ¿no? O nos vamos al mar, ¿no? Ese sitio donde hay 14 kilómetros que todavía nadie se ha metido, ¿no? Las fosas marianas. Y nos metemos en ese sitio. Y ahí un día iremos Pepe y Conchi, iremos allí en un submarino, allí, al fondo del mar, allí, en las fosas marianas, y estaremos allí. Pues el amor de Dios es todavía más profundo, más profundo. Nadie ha llegado a esa fondo, ni siquiera un submarino, nada. Pues el amor de Dios es más grande que ese foso. El amor de Dios es grande y cuida a los heridos y ama a los heridos. Nosotros estábamos moridos por el pecado, muertos en delito y pecado, pero el amor de Dios es infinitamente generoso. No solamente es infinitamente generoso, que es un amor grande y un amor que excede otro conocimiento, y que es un amor que da lo que más ama, que fue a su Hijo, sino que el amor de Dios es inmutable, inmutable. Y ahora dice en Juan, capítulo 13, versículo 1. Juan, capítulo 13, versículo 1. Y lo tengo, lo puede leer. Alguien que no haya leído. Juan 13, 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Fijaros, hermano, lo que está diciendo aquí. Está aquí hablando de los discípulos, los apóstoles. Y está diciendo, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, y por extensión, no solamente a los apóstoles, sino por extensión a todos nosotros, dice, los amó hasta que se cansó de ellos. Los amó hasta que le hicieron sufrir, tampoco dice eso. Los amó hasta el fin, hasta el fin. El amor de Dios, mi amor sí cambia, el tuyo también. Si tú miras al pasado, tú verás que había gente que tú amabas profundamente y que hoy los ves y ahora que hay, y ya está, no hay. O gente que tú no tragabas y hoy los quieres. O sea, el ser humano cambia, cambiamos, ¿no? Pero el amor de Dios no. El amor de Dios es inmutable, no cambia. Nuestros sentimientos cambian, nuestros pensamientos cambian, nuestras prioridades cambian. Pero el amor de Dios nunca cambia. Lo amamos hasta el fin. Podemos decir, Señor, estoy mal, Señor, aquí estoy hecho polvo, Señor. Pero el amor de Dios hacia mí nunca cambia. Es inmutable. Es inmutable. Y nunca llegaremos a entender ese amor tan grande. Nunca lo tendremos tan seguro nosotros. Así que fijaros que el amor de Dios es un amor infinitamente generoso, que el amor de Dios es inmutable y que el amor de Dios es un amor... Esto ya es un poco más complicado, porque todas estas cosas que estamos hablando son preciosas, nos edifican, nos animan, pero el amor de Dios es un amor que también disciplina, Mira lo que dice... Como siempre nos dice también la palabra, que el padre que no disciplina a sus hijos. El padre que ama disciplina. Sí. Y vamos a leerlo. Mira lo que dice en Hebreos, capítulo 12,
versículos 5 y 6. Hebreos, capítulo 12, versículos 5 y 6. Quien lo tenga lo puede leer, por favor. Hebreos 12, 5 y 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Muy bien. Si leéis el texto, este texto, el autor de Hebreos literalmente está citando a Proverbios. Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12. Está citando ese texto de Proverbios. Y está hablando de la disciplina del Señor. Esa disciplina del Señor está basada en el amor de Dios. En el amor de Dios. La pregunta, lo que yo quiero que podamos ahora saber vuestra opinión es, ¿qué diferencia hay, si es que hay alguna diferencia, qué diferencia hay entre un amor permisivo, que lo permite todo, es la filosofía de decir, yo amo a mis hijos, yo dejo libertad a mis hijos, que se equivoquen, que cometan errores, y ellos tienen que tomar su propio camino, y tienen que ser responsables de sus acciones. Y yo los dejo en libertad completamente. ¿Qué diferencia hay entre el amor permisivo y el amor que disciplina? ¿No es mejor el amor que lo permite todo al amor que pone límites? Yo creo que no. No, ¿por qué? Yo como madre, como la experiencia como madre, porque yo creo que es el amor que más podemos, bueno, como madre, como padres, podemos imaginar. Tú no puedes permitir a tus hijos todo. Eso no es amor, Pedro. Eso es comodidad tuya. Tú tienes que enseñar a tus hijos a atarse los zapatos, a cerrarse el chaquetón, a comer, a todo. Y si tú no estás enseñando a tus hijos a todo, y eso implica disciplina, porque disciplina no es pegar, ni es reñir, disciplina es crearles una disciplina de estudio, una disciplina de comida, una disciplina de sueño, todo eso es disciplina. Y el padre que deja que el niño se acueste a la hora que le dé la realísima gana, que coma cuando le dé la gana y lo que le dé la gana, que no aprenda a vestirse, que no aprenda qué está haciendo. ¿Qué está haciendo? ¿Eso es amor? No, eso es comodidad tuya, o yo llamarlo como tú quieras, pero desde luego amor no. La disciplina no es fácil. Cuando tus hijos ya van siendo mayorcitos y te dicen, a mí no me lo han dicho, pero he escuchado a un niño decir, pues no te quiero. Eso te tiene que clavar una pullita en el corazón, pero tú tienes que disciplinar a tus hijos. Además, en psicología se ha demostrado que un niño sin una disciplina es un niño con miedos, con inseguridades, ¿por qué? Porque no sabe por dónde tirar. Y eso tú lo puedes ver ahora en los niños pequeñitos. A lo mejor cuando tú tenías los niños tuyos chicos no te dabas tanta cuenta, pero tú ahora lo ves en tus nietos. Que si tú no le pones un orden, los niños están que no saben por dónde tirar. Entonces yo creo que un amor sin disciplina no es amor. No. Una cosa que ha explicado Consu, yo lo tengo por otro nombre, que es el amor servil. El amor servil, que el que sirve. La madre que le pone los zapatos al niño y tiene 20 años y le sigue poniendo los zapatos, no ayuda para nada. ¿Por qué? Porque el niño no está evolucionando, no está adquiriendo una disciplina de vestirse, de comer, de llevar sus cosas en un orden. Por eso el amor servil, yo te lo hago todo, para mí me es más fácil hacértelo que enseñarte. Porque estás criando uno inútil. Totalmente. ¿Hay más? El amor siempre disciplina. El amor no permite que los niños hagan lo que quieren. Yo recuerdo hace muchos años que leí una frase que decía de una persona ya mayor, que decía, lo único que lamento en mi vida, más o menos, lo único que lamento en mi vida es que mis padres no me pusieran barreras en mi infancia, que me permitieran hacer lo que yo quisiera.
Y eso lo decía ya una persona mayor que te ha metido la pata muchas veces, porque sus padres nunca le pusieron barrera. Entonces, efectivamente, a los padres por amor a los hijos, no por esto es como pasa con Dios, ¿no? Es que si Dios fuese amor no permitiría estas cosas. Es que si Dios fuese amor, no, Dios es amor, Dios es amor. Y el amor de Dios es un amor infinito, como estamos viendo. El amor de los padres no se puede comparar con el amor de Dios, pero es un amor precioso, es un amor tremendo, es posiblemente el amor más hermoso que hay. Porque es completa, es lo que tú humanamente hablando has hecho, ¿no? Lo has creado, lo has traído al mundo, ¿no? Y esto es algo que esto es tremendo. Entonces, el amor, el niño que los padres no le permiten todo, poner la tele alta, acostarse a la 1:30 de la noche, hablar en alto, faltarle al respeto, ese niño el día de mañana va a ser un sinvergüenza. Va a ser un sinvergüenza. Y de hecho sabéis que hoy en día es la época, mira que tenemos cultura, tenemos universidades, tenemos colegios, esa es la época de toda la historia humana donde hay más conocimiento, de toda la historia humana donde hay más conocimiento. Pues es la época donde los niños más se rebelan contra los padres y es una época donde los niños les pegan a los padres, cosa que antes era impensable. Tú le hacías a tu padre así y tu padre te daba ¡bum! Hoy en día no, hoy en día llega un momento... No hace falta ni que le no hace falta, que lo mirara. Hoy en día... Me está hablando una que mi padre no me puso nunca una mano encima. No, y no tiene por qué poner la mano encima. La autoridad no es violencia, como tú has dicho antes. Entonces, no tienes por... Pero nadie... Hoy en día los niños con 9, 10, 11 años, 12 años, le pegan a las madres. Y si el padre es bajito, también al padre. Pero es que también lo que vemos que los niños hoy No tienen educación. no educación, pero es que todo lo que piden, hay padres que todo se lo dan. No le ponen a los niños un freno, un recreo. Entonces, si el niño pide una cosa que valga mucho dinero, se entrampa y se lo compra. Como pasa con los móviles y pasa con muchas cosas que hoy se le pone a los niños. Y yo me acuerdo pues que mi Juan, cuando tenía 16, 17 años, me dice un día que quería unos pantalones de estos que llevaban de marca, de esos de... Bueno, que tenía botones. Y yo, claro, que quería unos pantalones. Y yo los compré. Y digo, mira, tu padre lo que gana es para mantenerte y comprarte la ropa normal, como viste tu padre. Y esto yo. Ahora, moda, cuando tú lo ganes, te lo compras. Y en mi casa no he comprado nunca a mis hijos nada de marca, hasta cuando ellos han sido mayores. Y cuando han sido mayores no tampoco se han sido mucho por comprarlo, porque ya le costaba el bolsillo. Pero nunca, yo te lo decía, digo, cuando sea cada grande, entonces. Pero esto que hoy, y además otra cosa, que antes hasta los niños, yo me acuerdo, yo estaba allí en el campo, y ya yo que mis niños eran grandes. Y las mismas niñas, las mismas del dueño que estaban allí, que están siempre en mi casa. Y cuando mi marido llegaba, si ellas estaban sentadas en el sillón, un momento se levantaban para que cuando se sentara. Ellas no se quedaban sentadas cogiendo en el sitio agua, y era una niña de eso, pero es una educación. Eso es educar. Porque nosotros también, cuando éramos pequeñas, y grandes también, era entrar mi padre y ya estábamos quitados la mecedora donde se sentaba él, sin decirnos nada. Pero hoy y siguen sentados y le quitan lo que tenga el padre en la mano, el móvil, lo que sea. Que tienen ellos más, se ven ellos con más derecho que yo creo el padre. que mira, hay otra de eso, pero yo por ejemplo he sido una persona, y siempre lo he dicho muchas veces, que yo tengo un buen ejemplo en mi padre terrenal. Mi padre, como he dicho antes, a mí nunca me puso una mano encima, y creo que castigarme tampoco me castigó nunca, pero era un hombre recto en el sentido de que, y nosotros sabíamos, lo que tú dices, sabíamos, mi padre cuando yo ya fui mayor, él me razonaba las cosas que no le gustaban. Él no me decía, tú no haces esto, o tú no hagas aquello. Él me razonaba, me decía, Conchi, por esto, por aquello, mira, yo no quiero esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, pues yo he llegado a admirar a mi padre en ese sentido, que desde niña me ha dado
una educación, una confianza, y sin necesidad de levantar la voz. Mi padre era una persona que no te levantaba la voz, jamás. Mi madre ya era otra historia, pues las madres son otras historias, pero mi padre jamás. Y yo digo, si mi padre a mí no me reñía como le tenía yo tan, pues se lo tenía. Es verdad que también mucha parte te lo inculca tu madre, pero mi padre no necesito nunca levantar la voz. Yo no lo recuerdo nunca enfadado, jamás. Pero lo hemos respetado muchísimo y lo hemos querido muchísimo. Sofía, mi madre siempre lo decía, es que ustedes quieren mucho a tu padre. Mi padre era una gran persona, ¿no? Entonces, era otra época, era otra forma de educar, pero se educaba también en el respeto. Y no hacía falta que tu padre te dijera todos los días cuánto te quería, te lo demostraba y ya está. Entonces... Con eso, demostraba el amor con eso. Fijaros qué hermoso es cuando podemos decir a boca llena, podemos decir, yo he amado a mi padre, o yo quiero a mi padre si sigue vivo, ¿no? Yo quiero a mi padre. Eso es algo tremendo, ¿no? Pero qué hermoso todavía, es más todavía decir, yo quiero a mi padre, lo que estaba diciendo ella, es que eso que ha dicho ella lo escuchamos poco. Es decir, yo quiero a mi padre y lo admiro. Admirar a un padre es el colmo ya del padre o la madre, es el colmo ya de, porque queremos a nuestros padres, a no ser que nuestros padres hayan sido horribles, pero de manera general, si un padre o una madre lo queremos, lo amamos, y somos conscientes, pero cuando es decir admiro a mi padre, eso es tremendo, ¿eh? Eso es tremendo. Entonces, en este sentido, cuando eso es lo que hace el Señor con nosotros, el Señor nos disciplina por amor. Alguna vez he comentado que hace muchos años hubo un psicólogo muy importante que estaba preparando el estudio y he buscado, pero no, es que no logro recordar el nombre. Un psicólogo que en los años 70, 80 escribió un libro sobre la nueva generación de niños. Y entonces él dijo que a los niños había que permitirles que tomaran sus decisiones, que a los niños no se les podía reñir, que los niños que a la hora que quisieran que comiesen tenían sus razonamientos científicos. Después esa escuela de pensamiento fue copiada por muchos y sacaron un libro y hubo una generación entera, o dos. El libro era de un autor norteamericano. Spock. Ese, gracias. Yo no me acordaba. Y bueno, pues una generación, él al cabo de los años, ya era un vecino mayor, pidió disculpas, pidió perdón, porque se había dado cuenta que no lo había lo que había hecho. Había creado... A ver cómo vamos. Digo, pues mi generación. Fíjate. Y pidió disculpas, le honra, porque otros no hubiese, pero el daño estaba hecho. Una generación o dos generaciones de chavales que los padres le permitieron todo y así fueron. En respuesta a eso, aquí en España sucedió un dato muy curioso en un colegio de internos. Se metió esa filosofía uno de los profesores y el director dijo, tuyo es que cada uno haga lo que quiera. En 10 días, todo el mundo, sin necesidad de que nadie le dijera, sino ellos mismos se disciplinaron. Porque tiro un papel, tú no lo recoges. Tiro aquí una cáscara de plátano, allí suelto lo que sea, no me lavo la ropa, no me ducho. A la semana tenían que ir así. Eran chavales de 10, 12 a 15 años, ¿no? Claro, cuando entraban en la clase todo lleno de papeles, de suciedad, de todo lo que había allí. Bueno, el dormitorio, ¿para qué decirte? No había quien entrara. Entonces el director dijo, bueno, al profesor, ¿qué hacemos? ¿Lo disciplinamos para que recojan los papeles o no? Y entonces el otro ya se quedó, pero el profesor no tuvo la vergüenza de decir, me he equivocado. Y el profesor el director fue el que dijo, señores, allá reunió a todos los alumnos
Dice, ¿queréis vivir en esta porfiria o qué es lo que queréis vivir? Y ya los mismos alumnos, con nada más que haber dicho esto, fueron los que empezaron a recoger toda la sociedad y se autodisciplinaron. En cuestión de 10 días. Pero le tuvo que abrirlo todo el director. ¿Qué? Le tuvo que abrirlo el director. El director hablar con el profesor que dijo de que cada uno hiciera lo que quisiera. Eso fue en un internado, lo que no recuerdo qué colegio fue, pero fue aquí en un internado aquí en España. Pues eso, fijaros, hermanos, que estamos hablando mucho del amor de los padres a los hijos y de la disciplina de los padres y las madres a los hijos. Pero si volvemos otra vez al texto, Dios es un Dios de amor porque disciplina. Y entonces eso ya, en la teoría, nosotros podemos decir, Dios es un amor, es amor, y una cosa que hace el Señor es disciplina. Pero, ¿qué ocurre en mi vida cuando me toca a mí? ¿Qué ocurre cuando Dios me disciplina a mí? ¿Cómo respondo yo ante la disciplina de Dios? Porque mientras que estamos hablando de la disciplina de Dios a los demás, encantado, maravilloso, a mí no me toca. Pero ¿y cuando me toca a mí? Cuando estoy en un momento de rebeldía, de enfado, de hacer lo que me dé la gana, como en el tiempo de los jueces, de meterme en un pecado y no salir de ahí, de una relación tóxica, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando Dios me disciplina, ¿cómo reaccionamos? Y en realidad, como deberíamos reaccionar cuando Dios nos disciplina es decir, Señor, gracias porque me estás disciplinando porque me amas. Porque no me estás dejando que vaya como me dé la gana. Porque no estás dejando que me meta en el barro y no salga. Me amas de tal manera que me estás disciplinando para salir del barro. Pero duele, ¿eh? Duele. La disciplina, por eso es disciplina. La disciplina duele. Pero qué bueno es cuando tú sabes que te están disciplinando y te están amando. Te están amando. Que no te están disciplinando de mala manera y se alegran con lo que te está pasando. Y no, te están disciplinando, están llorando y tú sabes que te están amando. Pues eso es lo que hace el Señor. Nos disciplina, nos corrige, pero tú sabes, lo está haciendo porque te ama. No quiere que yo sea un poco salvaje. O aprendo por la buena O aprendo por las malas. Sí. Y la Biblia está llena de ejemplos en ese sentido. Por lo tanto, fíjate, hermano, que hemos visto que el amor de Dios es infinitamente generoso, que es un amor grande, un amor que excede a todo conocimiento, que es un amor que da lo que más ama, en este caso a Jesús, que el amor de Dios es un amor inmutable, nunca cambia, que el amor de Dios es un amor que disciplina. Y otra cosa que tenemos que alabar al Señor cada día por esto, es que el amor de Dios lo voy a leer menos, porque creo que es mejor leer lo que decía ahora. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Quien lo tenga lo puede, por favor. Alguien que no haya leído. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Qué te parece este texto? Que nada nos puede separar de Él. Nada. Esto es tremendo, hermano. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Y mira que pone aquí cosas, ¿eh? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Nada.
Lo pregunta en el versículo 35, lo pregunta en el versículo 39, lo dice en el versículo 39, lo define en los otros versículos. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Algunas cosas son muy malas. Por ejemplo, la muerte. La muerte dice que no nos podrá separar del amor de Dios. Algunas cosas son muy buenas. Por ejemplo, habla de los ángeles. Y los ángeles tampoco nos podrán separar ni los ángeles caídos nos podrán separar del amor. Ni la vida. Ni la vida. Es interesante. Ni la vida. Ni lo que va a venir, ni lo que es ahora, nada. Nos podrá separar ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo. No nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Así que fijaros, hermanos, que nada nos podrá separar del amor. Esto es una promesa, yo creo que de las más grandes que hay. Sí. De la que cuando tú estás mal, acuérdate de esta promesa. Porque es lo que te va a levantar todo ánimo y todo. Sí. Cuando tú hace poco, hace 3 o 4 días, leí una noticia en Protestante Digital que en un país africano, que no recuerdo ahora cuál era, habían matado a un matrimonio misionero americano, y al director estaban trabajando con niños, en una especie de orfanato con niños. Este matrimonio, ella es hija de un senador, norteamericano, así se republicano, demócrata. Esta chiquilla tiene 20-21 años y el marido tenía 22, un joven. Y se fueron no recuerdo. Haití, eso es, Haití. Y yo estaba leyendo la noticia y se le pusieron los pelos de punta. En la flor de su vida, y esta pareja recién casada, estaban ahí sirviendo al Señor y se lo han cargado, lo han matado. Y el director de allí también. Y yo estaba pensando allí, cuando estaba leyendo la noticia, de cuántas criaturas mueren, y no somos conscientes de cuántos creyentes. A veces hablamos de los países que persiguen a los cristianos, y oramos por esos países, pero es que hay muchos sitios que los cristianos que los matan. Y estaba pensando, ni la muerte podrá separar del amor de Dios, ¿no? ¿Cuántos hermanos nuestros han muerto torturados, degollados, asesinados? Ni la muerte nos podrán separar del amor de Dios. Y a veces pensamos, cuando pensamos en la iglesia y pensamos en el ministerio, misioneros, pastores, responsables, cuando tú piensas en oficios de riesgo, tú dices, oficio de riesgo, un minero. Un minero es un oficio de riesgo, porque se te puede hacer un boom y caer un caminero que a las 4 de la mañana y da un chocazo, hay un policía, es un bombero, son oficios de riesgo, ¿no? Hoy a la policía y bomberos lo han considerado como de riesgo, profesiones de riesgo. Hoy ya va siendo hora. Eso, bueno, se ha aprobado, ahora tiene que pasar al Congreso para que... Eso es una reivindicación. A la Guardia Civil todavía no, a la policía y bomberos. Eso es una antigua reivindicación de los cuerpos de seguridad, que no entiendo cómo se ha hecho, y tampoco entiendo cómo la Guardia Civil no se lo pone, porque no te puede, que es impensable. Pero bueno, hay oficios de riesgo. Por misioneros hoy en día es un oficio de riesgo. En países como Europa, evidentemente no, aquí no te van a matar nadie aquí te podrán hacer otra cosa. Somos relativos. Somos relativos. No, pero ya tiene que ser, digamos, alguien que venga con un cuchillo o algo así, pero no en un plan como... Pero es verdad, que en un momento dado a cualquiera le puede... Pero en este sentido, hermano, hay mucha gente que muere por predicar el Evangelio. Mucha gente que muere por predicar. Ni la muerte le podrá separar del amor de Dios. Y con su muerte están hablando del amor de Dios. Están compartiendo el amor de Dios. Entonces, una de las cosas que a mí me encanta de este texto es que podrán pasar cosas, muerte, sufrimiento, dolores,
pero nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Cuánta gente habrá muerto solos? ¿Mártires? ¿Cuánta gente habrá muerto en una cama, en un circo romano, y en el último, y están ahí muertos, están a punto de morir, o en una cárcel desterrados, como Juan en la isla de Patmos, y decir, el amor de Dios está aquí conmigo. Y nada, ni una metralleta, ni una bomba, ni un cuchillo me podrá separar del amor de Dios. Tremendo, tremendo. Y sentir la presencia de Dios en tu vida. Dicho esto, termino con esto. Hemos visto que el amor de Dios es un amor infinitamente generoso, que es un amor inmutable, que es un amor que disciplina, que nada nos podrá separar del amor de Dios. Y además te dice esto último, la prueba más grande del amor de Dios es Jesús. La prueba más grande del amor de Dios es Jesús. Cuando hay gente que te dice, cuando estamos hablando de la enfermedad, del sufrimiento, y hay gente que dice, ¿y Dios cómo puede permitir el sufrimiento? ¿Y Dios sabe lo que es el sufrimiento? Y tú le dices, claro que Dios sabe lo que es el sufrimiento. Claro que lo sabe, mejor que tú y que yo, porque Él dio lo que más amaba y lo mataron. Dios sabe lo que es el sufrimiento, porque vio morir a su propio hijo. Pues de la misma forma, Dios sabe lo que es el amor, claro que Dios sabe lo que es el amor. ¿Por qué? Porque dio lo que más amaba. No dio de la sobra. El otro día cuando llegamos de Estados Unidos, yo traía unos cuantos dólares. Nos habíamos llevado para Estados Unidos, no sé si fueron 10.000 o 15.000 dólares. Lo gastamos todo. Ya me hubiese gustado a mí. Y entonces nos llevamos unos cuantos dólares para allí, pero regresamos con un poquitos dólares. Y eran 8 o 9 dólares los que regresamos. Y estaba Emma en casa y le digo a Emma, toma Emma, 8 dólares para cuando vaya a Estados Unidos con mamá, para que te compre alguna cosita. Y cogió allí los dólares, más contento de unas pascuas, pero yo di de lo que sobró. Yo dije que me había sobrado 8 o 9 dólares y le di lo que me sobró. Y el Señor no da de lo que sobra. El Señor siempre da generosamente. Y dio lo más importante, a su Hijo. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Amén. ¿Alguno quiere decir algo?